clamor. Haz que se aparte el miedo, obra en Hermanos, mí. buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio del segundo libro de Reyes. Y quiero en esta oportunidad invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración antes de empezar esta clase. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tú eres el Ebenezer, tú eres el que derrama el entendimiento sobre nosotros, la sabiduría, y te pedimos que así como nos has guiado hasta el día de hoy, Señor, con tu Espíritu Santo seas tú también guiándonos en esta clase, Señor, mostrándonos el verdadero mensaje, tu verdadera palabra, Señor, para constituirnos en una sana doctrina, que es lo que venimos enseñando. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Ahora vamos a continuar con el segundo libro de Reyes, y en esta oportunidad nos va a tocar desarrollar lo que vendría a ser el capítulo 7 y 8 de este libro. Recuerden que en las dos clases anteriores hemos visto lo que vendría a ser el desarrollo de temas que han sido profundos en realidad, ¿no? Que están enmarcados dentro de lo que vendría a ser la fe, una comparación con nuestro Señor Jesucristo, lo que significó el hacha, ¿no? Lo que significó arrojar el madero en el agua, que tiene también que ver con una simbología aplicable también a lo que vendríamos a decir como el bautizo, cuando el viejo hombre sale, ¿no? Y se convierte en el nuevo hombre a través del reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto que hemos venido estudiando y lo hemos venido exponiendo desde la clase pasada, tiene una ascendencia mayoritaria. También es necesario, antes de iniciar el desarrollo de esta clase, que recordemos el contexto en el que se está desenvolviendo el reino de Israel en ese momento. Recuerden que el profeta Eliseo, que es el profeta que está desenvolviéndose en este panorama, tenemos aquí a una mujer tsunamita. Tenemos aquí en la historia que hemos visto que tiene un hijo, muere, él lo resucita el hijo. Tenemos aquí un grupo, tenemos una pareja de mujeres que vienen y presentan una queja contra el rey por haberse comido uno a su hijo y la otra haberlo escondido. Imagínense ustedes el deterioro que existe en este momento en este reino por la hambruna que están pasando, que en este momento ya la cosa es tan crítica que ante la hambruna el reclamo no es por qué se están comiendo los hijos, sino por qué ella esconde a su hijo si ya nos comimos el mío. O sea, una degradación total de la condición humana, y todo debido al alejamiento que tienen para con el Dios de Israel, Jehová, el Dios Todopoderoso, que es el que guía al pueblo, ¿no? Al pueblo, en este caso al reino de Judá y al reino de Israel. Sin embargo, este reino de Israel tiene total y absolutamente apartado. Ellos han estado adorando durante el estudio, lo hemos visto, Baales, han estado haciendo sacrificios, o sea, total y absolutamente desviados, empezando desde el rey. Ahora, el día de hoy, en cuanto a la geografía, vamos a continuar sobre lo mismo. Vemos que nos vamos a desempeñar, ¿no? Igualmente con lo que vendría a ser el imperio de Siria, el reino de Damasco, el reino de Israel, el reino de Judá, ¿no? Hasta el momento la geografía tampoco vamos a salir de esa área, ¿no? Porque inclusive vamos a volver a ver algo sobre lo que es Siria con relación a lo que vendríamos. Recuerdan ustedes que hablamos del general Naamán, este leproso que es curado y todo. Igualmente vamos a ir nosotros ahora introduciéndonos en esto. Entonces los voy a invitar a que vayamos al capítulo 7 para empezar el desarrollo de esta clase del día de hoy. Capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Por qué esta mención empieza así este capítulo? Ya sabemos que venimos de una crisis alimentaria, de una escasez, de una hambruna en lo que es Israel, específicamente en Samaria. Y esto es no solamente el anuncio de que va a haber comida, sino que va a haber comida muy barata, ¿no? O sea, esa es la idea. Va a haber comida, pero comida muy barata. Entonces, ya vamos viendo que aquí hay dos aspectos. El que está emitiendo la palabra es Eliseo. O sea, cuando Eliseo emite la palabra, dice Jehová dice, o sea, es palabra de Dios.
Y eso es lo que quiero que vayamos conociendo, porque cuando estamos hablando de palabra de Dios, si lo movemos al tiempo actual, estamos hablando de lo que conocemos nosotros o manejamos como la Biblia. Eso contiene la palabra de Dios. Entonces, si hago una comparación entre lo que la historia y lo pongo en el contexto general bíblico, estamos hablando de la palabra de Dios escrita que manejamos el día de hoy. Continuamos. Dice, y un príncipe, versículo 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Qué significa un príncipe se apoyaba en el brazo? Ya lo hemos visto, que puede significar o está enmarcado esta expresión como uno de los príncipes que era ayuda directa con el rey, ¿no? Tenía un contacto directo con el rey de Israel y era ayuda directa. Recuerden que los israelitas son parte del pueblo que ahora del pueblo de Israel, solo que se dividieron, ¿no? Entre Judá. Aquí todavía no se llaman judíos porque recién se ha dividido en los reinos. O sea, los israelitas del reino de Israel como lo del reino de Judá son todos israelitas. O sea, estamos hablando de un hombre que ha sido o ha crecido dentro y conoce de las cosas de Dios, porque recuerden que venimos desde Elías, que viene haciendo demostraciones de que el Dios es el Todopoderoso, es Jehová, Dios Todopoderoso. Sin embargo, vemos aquí este hombre que está en una posición social elevada, siendo un príncipe, que lo que hace es cuestiona la palabra de Dios, porque el profeta dice, Jehová dice, y en ese momento está diciendo, ¿acaso si hiciera ventanas? O sea, la expresión de si hiciera ventanas en el cielo no corresponde más como que, ¿será capaz de hacerlo? ¿Realmente Dios tiene ese poder para hacerlo? Que está habiendo una hambruna total, ahora anuncia que va a haber abundancia y encima precio barato para vender las cosas. No le cree. En otras palabras, se convierte en el incrédulo de la palabra de Dios, aquel que toma la Biblia y dice, ¿sabe qué? ¿Usted cree que eso es verdad? Eso es una fábula, eso es un cuento, eso es una historia, alguien lo escribió. O sea, hay personas que creen que la Biblia, la palabra de Dios, es un cuento. Entonces, prácticamente, y son familias, son gente que ha crecido a veces en familias donde los padres, los hermanos son cristianos o creen en Cristo y aún así creen que todo eso es un cuento. Entonces, aquí vemos y aquí también vemos que está rechazando prácticamente la palabra de Dios. Y sabemos que el que rechaza la palabra de Dios en términos espirituales al día de hoy, el que rechaza la palabra de Dios actual, en el Nuevo Testamento tenemos a nuestro Señor Jesucristo, estamos rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Y si rechazamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros que estamos en este momento, en este mundo, no tendremos derecho a la vida eterna. El que no acepta a nuestro Señor Jesucristo no tendrá el derecho a la vida eterna. Entonces aquí vamos a ver una analogía de aquel que rechaza la palabra de Dios y ¿qué es lo que va a tener? Es la muerte espiritual, la muerte segunda. Y miren ustedes aquí cómo nosotros vamos avanzando y dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios, o sea, Eliseo, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. O sea, tú vas a estar presente y lo vas a ver, mas no comerás de ello. O sea, todavía aquí en la historia no nos está diciendo por qué no va a comer de ello, pero ya estamos viendo que realmente ya el profeta está emitiendo un juicio de Dios sobre él en vista a la incredulidad que le muestra con relación a la palabra de Dios. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Aquí recuerden que los hombres leprosos son aquellos que de una u otra manera se encuentran prohibidos de ingresar a la ciudad, ¿no? Y si tenemos hambre en la ciudad, tenemos hambruna, tenemos una crisis alimentaria, ¿no? Como castigo por parte de Dios por la idolatría que ellos vienen haciendo. Imagínense estos hombres leprosos que viven fuera de la ciudad, que solo comen de las sobras de la ciudad. Y en este caso, si la ciudad no come, no hay sobras, entonces estos leprosos están condenados a morir, ¿no? Ya hemos explicado también la analogía de la lepra, no la vamos a repetir, pero ya imagínense de estos hombres que viven fuera de la ciudad. Dice, entonces,
Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? O sea, como diciendo, ¿qué hacemos aquí? Si aquí no hay alimento y vamos a morir por falta de alimento. Y dice versículo 4, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. O sea, si realmente violamos las reglas y nos metemos a la ciudad, vamos a morir en ella porque no hay comida. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Y si nos quedamos en la puerta de la ciudad, moriremos. ¿Por qué? Porque nadie va a botar comida porque no hay comida. Dice, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estos 4 leprosos hacen una evaluación de su situación. Dice, aquí nos vamos a morir, adentro nos vamos a morir, allá nos vamos a morir. ¿Qué posibilidades hay de conseguir comida aquí, fuera de la ciudad de Samaria? Nada. ¿Qué posibilidades de conseguir comida dentro de la ciudad de Samaria? Nada. Entonces, los sirios sí tienen comida, porque están en un campamento, ellos están haciendo guerra, han citado la ciudad. Esta hambruna es porque los sirios cercaron la ciudad y la bloquearon, le hicieron un bloqueo. Entonces no dejaron que ellos puedan salir a cosechar, no dejaron que puedan traer alimento de otros lugares. Entonces ellos dicen, ellos sí tienen comida, porque ellos son los que han provocado de una u otra manera la sequía, la hambruna en lo que es el pueblo de Samaria. Pero entonces ellos dicen, pero es el enemigo. Pero vamos donde el enemigo y si mal que bien nos matan, igual nos vamos a morir y si nos dan alimento, viviremos, ¿no? Entonces ya no tienen más opción que hacen que recurren a esto. Y dice 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Observen ustedes cómo esta figura nos presenta a nuestro Dios Todopoderoso. Esto es otra vez Dios haciendo uso de ese poder inmenso e ilimitado que Él tiene. Es el Dios de lo imposible. Y tenemos a 4 leprosos dirigiéndose a lo que vendría a ser el campamento sirio. Cuando ellos llegan ya no hay nadie. ¿Qué es lo que ellos escuchan? Y ellos escuchan el desplazamiento total de un ejército. Ustedes saben que si un ejército grande a caballos, o sea, que mueven caballos, que mueven todo ese cabalgar de caballos, de personas, golpea la tierra y produce un sonido que es muy grande, y no solo grande, sino es estrepitoso y causa cierto movimiento. Entonces, nadie había ido al campamento de Siria, excepto 4 personas que son leprosos. Entonces ellos no podían haber causado este sonido, este ruido. Era Dios haciendo que ellos escucharan este sonido y provocaran ese pánico en ellos y huyeran dejando todo. O sea, dejando todo significa toda la comida, todo el alimento, todo el ganado, todo el armamento, todo lo que más pudiera, porque la idea del sirio en ese momento fue salvar su vida, y huyeron totalmente. Observen ustedes cómo en ese momento el Señor hace que se cumpla lo que Él ha dicho. O sea, Él empezó este capítulo diciendo, va a costar, dice, ¿no? Lo que vendría a ser el versículo 1 dice, va a costar el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo. O sea, está diciendo prácticamente todo va a ser tan barato, y con esta condición que estos leprosos se encuentran, prácticamente se crea todo el ambiente necesario. Y observemos qué es lo que pasa. Dice, versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento y entraron a una tienda y comieron y bebieron, y tomaron allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. O sea, mejor dicho, se provisionaron de todo lo que quisieran y se aseguraron de que quede algo de provisionamiento para ellos, ¿no? Porque estaban tomando
lo que habían abandonado los sirios. Dice, versículo 9, luego se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Y es aquí donde realmente vale la pena detenerse. Estos hombres han sido maltratados, no porque ellos quieran, sino porque la lepra obliga al pueblo por ley tenerlo afuera, alejado. Definitivamente, si estos hombres durante este tiempo de hambruna hubieran entrado, tal vez hubieran sido apedreados, botados, insultados, echados fuera de la ciudad. Y aún así, viviendo de las obras y sufriendo, ¿no?, en un apartamento, en un aislamiento total por tener esta lepra, ellos, después de que llegan al campamento y Dios prácticamente les entrega a ellos, ¿no?, todo lo que es esto, ellos toman conciencia. Primero se satisfacen y después toman conciencia, ¿no? Es algo que realmente es algo que debe motivarnos a nosotros. Ser pecador, Dios nos está diciendo, ser pecador no significa que tú necesariamente tienes que vivir en el pecado y abandonarte. Tú puedes reconstituirte, tú puedes pensar en los demás, porque eso es lo que ellos hacen. Ellos piensan en los demás, piensan en el Dios Todopoderoso y dicen, no está bien. O sea, en su corazón ellos piensan y dicen, no está bien que nosotros hagamos esto mientras en el otro lado están muriendo las personas. Y aquí es donde continúa la historia y vamos a darnos cuenta que realmente ellos hacen todas las cosas que tienen que hacer. Dice, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. ¿Qué quiere decir? Que si no lo hacemos y estamos esperando hasta el último, y esto es un principio que tenemos que tomar en cuenta. A Dios no le gusta que esperemos el último. A Dios no le gusta que dejemos lo que nos sobra para Él. A Dios le gusta que nosotros le entreguemos nuestra fe y nuestra confianza. Y aquí empieza ya a mostrar lo que vendría a ser fe. ¿Por qué fe? Porque estos hombres viven de lo que puedan coger. La comida no se puede guardar mucho tiempo porque si no se malogra. Entonces, imagínense ustedes que estos hombres, en lugar de aprovisionarse y empezar ellos a vender, ellos van, y lo vamos a ver en la historia, y comunican esto al rey para que ellos vengan y tomen este botín, prácticamente que se le podría llamar botín de guerra sin guerra, porque la guerra la tomó nuestro Señor, el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso. Él hizo la guerra con solo sonido y hizo que se fueran los sirios. Sin embargo, estos hombres, en confianza de que están haciendo bien, en retribución a que sienten ese gozo en su corazón, ellos van y comunican, y prácticamente están renunciando a todo ese botín de guerra que ellos cogieron en pro de sus hermanos que están en la ciudad, que no tienen que comer. Dice, vinieron pues, versículo 10 dice, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y ellos gritaron, ¿por qué? Porque ellos no se pueden acercar, con ellos no se puede conversar. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos, entonces el rey, dice, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. O sea, mejor dicho, el rey no cree. Tenemos aquí al rey que comienza a dudar de eso y dice, no, esto es una trampa. Eso es lo que está diciendo, esto es una trampa. Entonces, versículo 13 dice, entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Dice, tomaron pues 2 caballos y un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. O sea, el rey prácticamente duda completamente de este suceso, y lo que está diciendo es, vayan y verifiquen. Al final de cuentas, váyanse con un caballo y con un carro,
porque si se pierde ese caballo y ese carro, si se queda aquí se va a morir porque no hay que comer. Y si eso no es cierto, igualito vamos a morir. O sea, el mismo principio que aplicaron los leprosos, aplica el rey. Dice, igual estamos aquí, de nada nos sirve tener caballos si van a morir igual como ya mucha gente ha muerto. O sea, ya hubo muerte en lo que es el reino de Israel. Seguimos. Y ellos fueron y lo siguieron, dice, hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová se cumple. Esto es algo que tenemos que tener conciencia, porque Hebreos 11, y quiero que leamos detenidamente para que realmente podamos entender, porque a veces la mala explicación de esto nos hace a nosotros que incurramos en errores como lo que vendría a ser el positivismo extremo, un positivismo extremo que la gente cree que realmente funciona así, ¿no? Y se vende una mala imagen de lo que vendría a ser la aplicación de lo que vendría a ser Hebreos 11. Hebreos 11 en el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿A qué se está refiriendo cuando dice es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? ¿Qué es en realidad en este momento lo que se espera? Se espera de lo que dice la palabra de Jehová. De lo que dice la Biblia, de eso se espera. Se espera de, en este caso, en el tema, de lo que el profeta dijo que Jehová dice, ¿no? Y tenemos que estar convencidos que sin importar si es un imposible, eso va a suceder. Porque dice, así dice la palabra, el versículo primero de Hebreos 11, en la segunda parte dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque si yo analizo lo que es el contexto, el alrededor de lo que estoy viviendo, me doy cuenta que eso no hay manera. No solamente no había comida, sino que encima me está diciendo que va a haber abundancia y encima precios bajos. O sea, estamos hablando de un imposible. Entonces, Hebreos 11 no se trata de lo que muchos en una falsa predicación, en una falsa o una errónea, ¿no? En una errónea interpretación, dicen, me voy a comprar una casa y tengo fe que voy a poder comprarme la casa, y comenzamos a decir o a querer declarar que eso va a ser así, y me voy a comprar un auto que va a ser una camioneta grande con todos los... No, o sea, esto de la fe no se resume a lo que es mis deseos personales, donde yo en un positivismo, porque eso ya vendría a ser un positivismo, una posición de que yo quiero coger, ganar o adquirir algo, y me autoconvenzo de que así va a ser porque yo me repito esto. Eso no es. Eso vendría a ser, el positivismo vendría a estar asociado y pegado con el evangelio de la prosperidad, que si yo entonces voy a invertir tanto en un negocio para que a través de eso yo sé que me va a dar el negocio porque Dios sabe que me voy a comprar mi casa. Esa no es la aplicación de Hebreos, el Hebreos 1 en lo que vendría a ser la fe. La certeza es la certeza de lo que está escrito en la palabra, la certeza de las promesas que están escritas en la palabra. Eso sí es algo que debemos creer, en lo que vendría a ser la manera en que Dios presenta que va a suceder. Si Dios da muchas promesas, muchísimas promesas sobre muchas cosas, ¿no? Habla sobre lo que vendría a ser de lo que se siembra se cosecha, ¿no? Pero no es una máquina multiplicadora. Hay otros que en fe dice, siembra para que tú coseches 100 veces lo que has sembrado, 10 veces de esto, para que tú puedas, los que quieren adquirir una cosa, siembren esto para que obtengan lo otro. No funciona así. No es una empresa multiplicadora
porque eso es un positivismo y eso es una distorsión completa de lo que vendría a ser Hebreos 11, versículo 1, en lo que es la fe. La fe es la certeza del conocimiento, de creer en la palabra, la certeza. Yo creo de manera fehaciente, es una declaración contundente y firme que yo creo y espero como así es. ¿Qué quiere decir? De que si yo veo que hay sequía y tengo un campo que es sembrado y el Señor dice en su palabra, como va a suceder aquí en parte de las historias que vamos a ir narrando cuando estudiemos toda la Biblia, en donde dice va a llover y va a llover una lluvia primera y una lluvia tardía. Entonces nosotros en ese conocimiento que la palabra lo dice o que Jehová lo dijo, entonces nosotros sembramos porque creemos en la palabra y vamos a esperar esa lluvia convencidos de que va a venir. ¿Por qué? Porque no porque el ambiente, las nubes, el cielo esté despejado y no haya ni una nube, no. O que el cielo esté lleno de nubes, no. Estamos convencidos porque creemos en las promesas de Dios. Y es ahí donde quiero que tomen conciencia de que es Hebreos 11, versículo 1. Ese es no desviemos a un falso evangelio, a un positivismo, a un evangelio de prosperidad, o que queramos que la fe es una herramienta de multiplicación, donde yo hago esto para que suceda lo otro y causa y efecto. Causa y efecto es el mundo. Este mundo se rige por leyes lógicas que cumplen, ¿no? Si hago esto, sucede esto. Pero para Dios no es eso. Por eso Dios dice, caminan 4 hombres y se escucha que hubo un ejército completo con caballos y todo y ellos huyen los sirios. ¿Por qué? Porque no es causa. La causa de 4 hombres caminando, si hubiera sido ellos los que producieron el ruido, nunca hubieran podido producir un ruido de caballos y todas estas cosas. Tampoco estos hombres fueron con intenciones de hacer ruido. Muy por el contrario, fueron con intenciones de poder observar. Inclusive dice la palabra, fueron de noche. ¿Qué quiere decir? Para cubrirse de la luz, de que se le vea leprosos. O sea, sigilosamente se han acercado. Tampoco fueron a exponerse directamente. Entonces, vemos que la relación causa y efecto es para todo lo que vendría a ser naturalmente posible. Y ahí no es trabajo de Dios, es trabajo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de lo imposible. Por eso es que Él hace ver siempre que por eso es que se escribió Hebreos 11, versículo 1, para que creamos realmente en que esto es así. Y caminar por fe es eso, caminar por fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. No en lo que mi corazón cree, mi corazón siente, porque recuerden que este es un corazón engañoso y perverso, dice la palabra. Lo dice en Jeremías y entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que esto no es así. Bueno, continuamos con este desarrollo. Versículo 17 dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. ¿Recuerdan aquel príncipe que no creyó en la palabra de Dios? Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Qué significa? Que, bueno, a raíz de la cantidad de hambre, la gente que había muerto, las cosas que habían pasado, la gente salió como en estampida a recoger lo que podía del campamento sirio y muere este hombre con la incredulidad. Porque, ¿qué sucede? Sucede aquí algo realmente que ya lo hemos mencionado. Todo aquel que no cree en la palabra de Dios, todo aquel que no cree en Dios, porque si no crees en la palabra de Dios, no crees en Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento prácticamente estás muerto. En el Nuevo Testamento, quien no cree en lo que el Nuevo Testamento sustenta, que es nuestro Señor Jesucristo, quien no cree en Él, entonces tiene la muerte segunda. Y esto es una analogía que vemos aquí, ¿no? Quien no cree. Continuamos. Y dice la palabra, aconteció pues que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un siclo y un sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Y eso sucedió. Se cumplió las dos cosas, se cumplió la sanción para el incrédulo y se cumplió la bendición para el pueblo de conseguir alimento. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, si Jehová hiciese acá, hace nuevamente hincapié del comportamiento de este hombre
¿Y qué es lo que trae la incredulidad? La incredulidad trae con nosotros, consigo, eso, la muerte. Con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Capítulo 8. Dice, los bienes de la tsunamita devueltos. Recuerden que esta es una historia que está asociada con el capítulo 4 del segundo libro de Reyes, que ya lo hemos estudiado, donde esta mujer daba honra al profeta y con esto está honrando a Dios cuando lo veía pasar y dio un paso más allá, ¿no? Le construyó un cuarto, le puso una cama para que cuando él necesite descansar, tome esa vivienda que ella tenía separada para él, esa parte de su vivienda, para que él pueda descansar y comer. Ya vemos que eso es también algo que Dios nos está mostrando, que ella está honrando a Dios, porque al honrar al profeta, al hombre de Dios, está honrando a Dios. Y es ahí como nos estamos viendo. Y no me refiero a una honra de decir, porque hay gente que cree que lleva la honra cuando uno está a cargo de un ministerio y lo que están pidiendo es dinero. No es el caso. Eliseo no pidió nada. Aquí la honra recibida no proviene de una motivación. No hay ninguna motivación por parte del profeta. Muy por el contrario, el profeta pasaba siempre y nunca, ni siquiera sabía de su existencia, porque vemos que después tiene conocimiento, no sabía cómo vivía, cuáles eran sus necesidades, porque cuando ya ha sido servido, el profeta dice, seamos correspondidos, demos una atención a ella, ¿no? O sea, él va a pedirle a ella que si algo necesita y ella dice, no necesito nada. O sea, no fue por interés. Y dice bien, ni por necesidad. No le hizo ni por interés ni por necesidad. Solo honró a Dios porque así era su deseo. Y Dios que la bendijo. ¿Con qué la bendijo? Después se ve cuando mandan a Gezi con un hijo, ¿no? Gezi viene y vuelve y dice, su esposo es un hombre viejo y no tiene hijos. Y el profeta va y le dice, tendrás un hijo, y así es como sucede. Entonces, con esta historia de esta mujer, estamos volviendo nuevamente en el capítulo 8, 4 capítulos después. Quiero también, antes de empezar, porque ahora que entremos vamos a ver esto, quiero que entiendan que en el occidente no es igual que aquí. En el occidente se escribe de una manera aquí y en el oriente allá se escribía de otra manera. En ese entonces, cuando se escribía la Biblia en el oriente, la escritura era circular, o sea, quiere decir que lo que se podía mencionar en un capítulo se podía volver a tomar 2 capítulos después y después de un capítulo nuevamente mencionar un evento y esa manera era en la que se escribía. Y lo vamos a ver en Génesis, por ejemplo, vamos a ver en Génesis cuando habla de que el hombre dice, fueron creados el hombre y la mujer, y capítulos después vemos que dice el hombre fue creado primero, Dios le dijo que le pusiera el nombre a los animales, que se le buscó una ayuda idónea, no se le encontró. O sea, estamos hablando de todo un tiempo y después se hizo a la mujer. O sea, sin embargo, tenemos en el principio que dice, en capítulo anterior dice, y se creó al hombre y la mujer. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es la idea que quiero transmitir? Es que la Biblia no es una escritura lineal en orden cronológico. Se tiene esa vuelta en la manera en que escribe y es necesario entenderlo para no confundirnos. En cambio, en el occidente, aquí nosotros escribimos una línea tras otra de manera detallada, que si lo que sucedió primero va arriba, lo que sucedió siguiente, y así sucesivamente. Entonces, ahora sí, capítulo 8. El capítulo 8 dice, habló Eliseo a aquella mujer, de la que acabamos de explicar, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Recuerden que en el capítulo anterior ya estamos sobre el hambre. Esta mujer está viniendo a decirle, Eliseo viene a decirle, va a haber hambre aquí por 7 años. Y le dice, levántate y vete. La decisión a dónde te vas es tuya, pero no te quedes en esta área porque aquí va a haber hambre. ¿Se da cuenta? Y dice, ¿y qué hace la mujer? Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años. Primer principio.
creyó en la palabra de Dios. Segundo, se convenció fehacientemente de que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque en el momento que Eliseo le dice, no está viviendo hambre, no hay hambre, es como que le digan a usted, mañana va a haber un terremoto o va a suceder este evento que lo va a perjudicar. Tiene que moverse, le dice, viene por alguna circunstancia, usted recibe un mensaje de Dios de esa manera y dice, tiene que moverse. Y usted diría, ¿y mis bienes? ¿Y mis cosas? ¿Y será que realmente eso es lo que hizo el primer hombre, el príncipe que vimos que muere cuando le dicen que iba a haber comida y barato? Y entonces ahí ella viene y le dice, en esta oportunidad es al revés, en esta oportunidad esta mujer tiene comida, tiene casa, tiene todo, y le dicen, va a venir el hambre. Entonces tienes que irte de aquí. ¿Y eso qué significa? Deja todo atrás. Por el mandato de Dios, deja todo atrás y vete. Eso es seguir a Dios. Eso es obedecer a Dios. Eso es Hebreos 11, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué significa? Significa que creemos fehacientemente en la palabra de Dios y estamos convencidos de que eso va a suceder. Por eso proyectamos esa fe y actuamos, porque la fe como proyección tiene los hechos. Actuamos y nos movemos fuera. Porque no es que, yo vi que ya no había que comer, sí, fui al mercado y no hubo que comprar. No. Todo estaba bien. En ese momento todo estaba bien, pero iba a venir. Pero antes de que venga, eso es caminar por fe. Prácticamente podríamos decir que hasta la manera del ejemplo bíblico nos dice a nosotros que eso es caminar por fe. ¿Por qué? Porque vemos aquí realmente a una mujer que se fue caminando por fe. ¿Por qué? Porque todo estaba bien, tenía su vivienda, la seguridad estaba donde estaba en ese momento. Pero le dijeron que iba a venir la inseguridad y caminó por fe. ¿Se dan cuenta? Eso es caminar por fe. Entonces, continuamos. Dice, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. O sea, caminar por fe. No hubo promesa por parte de Dios diciéndole, Eliseo no le dijo, vete y cuando vuelvas todo se te devolverá y aún más. Para nada hubo eso, solo porque Dios da paso a paso. Vete, y se fue. Sin saber que si volvía iba a poder, primero sin saber si iba a volver. Porque si bien le había dicho 7 años, no era dueña de lo que iba a suceder durante 7 años, así que no podría tener la certeza si no iba a enfermar, iba a morir. Número 2, y si volvía, no iba a poder saber si iba a encontrar sus tierras o no, porque ella prácticamente abandonó su casa y sus tierras. Y recuerden que en una necesidad, la gente ¿qué hace? La gente comienza a robar, la gente comienza a saquear. Entonces lo más probable es que sus tierras, sus casas, sus enseres, todo haya sido tomado de alguna manera por la crisis de hambre que vivía en ese entonces. Entonces, esta mujer se fue creyendo en la palabra de Dios sin saber qué es lo que iba a pasar después, confiando en que está cumpliendo un mandato de Dios y Dios protege y no abandona a aquel que en él cree. Y ahora vemos, seguimos. Dice, y había el rey hablado con Gesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Recuerden que ya hemos visto que Gesi es leproso. Así que como acá estamos tomando una historia en la que recién va a venir el hambre, entonces podemos suponer que este es un evento que está entre la historia que hemos contado. Dice, ¿no? Y había un varón, dice, de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, y he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gesi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. ¿Coincidencia? No. ¿Coincidencia? No. Cuando uno se da la vuelta, cuando uno es consciente de que ha caminado con las cosas de Dios,
que está haciendo la voluntad de Dios, que tiene en el corazón el deseo de que sea la voluntad de Dios la que norme mi corazón, y uno recoge sus pasos, se va a dar cuenta de que no hubo coincidencias. Lo que hubo es una guianza de Dios, que justo ese día sucedió algo que me permitió estar en este lugar. Justo ese día sucedió algo que yo llegué en tal momento que se suponía que debía trabajar hasta las 10 de la noche, pero justo ese día suspendieron y a las 7 de la noche se cortó el trabajo intempestivamente. Llegué y recibí en mi casa una llamada de la que estaba esperando, la que necesitaba, la que me iba a solucionar un problema. Pero yo ese día no había caminado. ¿Qué? ¿Coincidencia? No. Es la mano de Dios guiando a aquellos que en Él creen. Es así como trabaja Dios. Por eso que es necesario. ¿Y por qué hay quienes no lo ven? ¿Y saben por qué no lo ven? No lo ven porque no creen en Él. Pero cuando uno comienza a creerle a Él y cuando uno comienza a caminar con Él, uno se va dando cuenta que efectivamente Dios está en el manejo. Dios está en el asunto y no nos ha soltado y nos está guiando. Por eso que es necesario ir recogiendo nuestros pasos para ver dónde está Dios y cómo nos está guiando. Si tú te das cuenta y te vas a dar cuenta y tú eres verdaderamente, crees en Él, caminas por fe, como lo hizo esta mujer caminó literalmente por fe. Y cuando volvió, no volvió en esperanza de que Dios le iba a recibir, ni le habían dicho, vete el profeta, vete que lo que estás haciendo te lo multiplicaré. No, porque no es una fábrica de multiplicación. Pero que si hay bendición, sí, sí hay bendición. ¿Dios bendice? Sí, Dios bendice. Pero no es algo al cual nosotros podemos sujetarnos. ¿Me va a bendecir dándome plata? ¿Me va a bendecir dándome el doble de lo que tuve? No sé. No va a suceder necesariamente como tú crees que pueda suceder. Va a suceder a la manera de Dios, en el momento y en la oportunidad que Dios cree que debe ser, porque esa es la manera perfecta en que nosotros vamos a recibir todas esas bendiciones y toda esa gracia de Dios. Continuamos. Dice, y mientras estaba contando al rey, no vino la mujer. Ya sabemos que justo la mujer llegó cuando el rey estaba interesado sobre la historia de esta tsunamita. Entonces, versículo 6 dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. O sea, ya que la mujer directamente se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. O sea, aquí vemos que como Dios no solo le devuelve lo que era de ella, sino que aún le pide al oficial, el rey, que recoja los frutos que fueron de ella desde que dejó atrás. O sea, le devolvió todo, y no solamente le devolvió, sino le reconoció que el tiempo que ella no estuvo presente y sus tierras fueron usadas y hubo producción, ese dinero, ese fruto, esa ganancia sea también retribuida hacia ella. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios verdadero. Es un Dios misericordioso, es un Dios cumplidor, es un Dios que nos bendice, pero nosotros no podemos tratar de caminar pensando de que Él es un Dios multiplicador que está obligado a bendecirme, que esto es lo que tiene que darme, de esta manera me lo tiene que dar, en el momento que yo creo que me lo tiene que dar. No, Él es soberano. Te va a bendecir el día que Él crea que debe bendecirte, te lo va a dar o te va a dar lo que Él crea que te debe dar y te lo va a otorgar de la manera que Él dé y la forma que Él escoja. Ese es el Dios, y así es como caminamos. Debemos creer fehacientemente en la palabra de Dios y debemos caminar por fe. Este es un ejemplo, esta mujer es un ejemplo de un caminar por fe. No un positivismo, no un evangelio de prosperidad, ni un evangelio multiplicador, siembra aquí para darte 100 o 1000. No, eso no es la palabra de Dios. Continuamos. Dice en versículo 6, ahora vamos al versículo 7. Dice, Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, o sea, se fue a Damasco, a Siria, estaba enfermo. Este es el rey de Siria.
Recuerden que ya hemos hablado de Naamán, el general de Siria, ¿no? Y que tenía cierta atención por parte de Dios, que lo usó, ¿no? Lo usó tremendamente Dios, lo sanó de la lepra, lo usó y él entregó la honra y la gloria a Dios. Dice, Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí, y el rey dijo a Hazael. Hazael es una persona que trabaja directamente con el rey. Toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por Jehová diciendo, sanaré de esta enfermedad. Miren ustedes la manera en que este hombre, este rey de prácticamente Siria, un rey pagano, conoce la manera en que Eliseo trabaja. Conoce la relación de Eliseo con el verdadero Dios. Conoce que el verdadero Dios es el Dios de Israel. Y también debe conocerlo porque seguro que en la historia que hemos estudiado de Naamán también debe haber llegado a Siria, porque él fue un hombre muy importante, un gran hombre, un hombre con todos los términos, con todos los adjetivos calificativos superlativos identificado. O sea, que quiere decir que lo que le sucedió cuando él regresó a Siria fue de testimonio de quién era Dios. Una oportunidad para que ellos puedan reconocer también al Dios de Israel, pero sin embargo ellos siempre se mantuvieron con su Dios pagano. Pero cuando vienen los problemas, y es aquí donde muchos somos parecidos, que donde vienen los problemas corremos a la iglesia a pedirle a nuestro Dios por los problemas que tenemos. Aquí vemos prácticamente algo así. Vemos aquí cómo corre este rey que está enfermo y dice, dile a este profeta que le pregunte a Dios si voy a sanar. O sea que no cree en sus dioses, no cree que sus dioses lo pueden sanar primero, y no creen que sus dioses le pueden decir si va a sanar o no. O sea, ni que lo sanen ni que le puedan decirle lo que va a suceder adelante. Pero sí cree que el Dios de Israel es posible eso. Continuamos. Y dice aquí, versículo 9, tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. Wow, tremendo presente. Y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él, y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. O sea, Hazael viene, se encuentra con el profeta y le dice, me envía el rey, dice, pregunta si se va a sanar. Versículo 10, y Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. O sea, ¿qué significa sanarás y morirás? Significa, sí sanarás, pero después de que sanarás, morirás. O sea, lo va a sanar, pero va a morir. Sabemos que todos vamos a morir. No le está diciendo aquí, sanarás, pero después morirás. No, seguro que inmediatamente después de que sanes, vas a morir, ya no por la enfermedad, pero vas a morir por otra circunstancia. Eso le está diciendo, pero va a morir. Y vamos a seguir leyendo la historia para explicarlo y darnos cuenta. Dice, versículo 10, dice, ¿no? Y le dice, en versículo 11, dice, y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. O sea, y Eliseo se quedó mirándolo detenidamente y lo hizo sentirse, ¿no?, conmovido, incómodo a Hazael. Luego lloró el varón de Dios. Versículo 12. Entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y déjenme, me detengo ahí. Dos cosas. Eliseo le comunica, le da la respuesta primero de lo que el rey le va a pasar al rey. Le dice el futuro inmediato y el futuro siguiente. Le dice, sanará y después morirá. Y luego se queda observando a Hazael. Y a Hazael le manifiesta, ¿no? Y después llora ante la presencia de Hazael después de que lo ha quedado observando. Y Hazael pregunta, ¿por qué prácticamente le dice, ¿por qué se siente así mi señor? O sea, miren ustedes el respeto que muestra este sirio a su enemigo, porque el pueblo de Israel es el enemigo. Sin embargo, por la ascendencia de tener a Dios de su lado, Eliseo tiene todo ese respeto. Entonces, Hazael
ahora vamos a ver qué es lo que realmente, por qué sucede eso, pero quiero que tomemos en cuenta, porque esto es lo que sucede cuando las personas caminan con el Dios de Israel, cuando uno realmente está siguiendo. La honra, o sea, la consideración, para no tomar esa palabra, la consideración de las personas, el respeto es dado a la persona. Y lo hemos visto durante todo este tiempo con la tsunamita, cuando le construye, el respeto que tiene, pero en realidad lo que están haciendo, están reconociendo detrás de esa figura del hombre que está manifestando la palabra de Dios, están reconociendo a Dios. Es a Él, porque Él está reconociendo realmente que Dios, lo que dijo, le va a pasar al rey de Ben-Hadad. Y también le está viendo que algo está sucediendo y está interesado en saber qué. Y observen ustedes, vamos a continuar. Dice, versículo 12, entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Dijimos que él era enemigo. A sus fortalezas, dice, pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. O sea, le está diciendo, tú Hazael, vas a ser el malo de la película. Tú eres el que va a regresar a atacar el pueblo de Israel y vas a destruir la ciudad, vas a matar a la gente, vas a matar a los niños, vas a matar a las mujeres que están embarazadas, vas a abrirles el vientre. O sea, eres un sanguinario, en otras palabras. Y por eso lloro. O sea, Dios le revela a Eliseo que eso va a suceder. Eliseo se convierte en piedra de tropiezo de lo que Dios le ha revelado. No. Y observen ustedes la posición de Eliseo. Observemos la posición del hombre de Dios. ¿Eliseo tomó su espada y mató a Hazael para que eso no suceda? No. Eliseo cumplió con lo que Dios le había enviado. Eliseo sacó de su corazón, porque observen que lloró. ¿Qué significa lloró? Se conmovió como persona, le dolió, le debe haber hasta molestado, se debe haber sentido impotente de estar frente al autor de lo que va a suceder y no poder hacer nada. ¿Por qué? Porque no todo lo que va de la mano de Dios es necesariamente va a suceder como yo creo que tiene que ser perfecto en todos sus caminos. O sea, es perfecto en el resultado de los caminos, pero no es necesariamente perfecto en las cosas que se usan, porque los propósitos de Dios se van a cumplir. Por eso es que aún nuestro Señor Jesucristo, siendo Él Dios hecho hombre, Emmanuel, escogió 12 hombres y escogió un Judas que lo traicionó. ¿Él no sabía que lo iba a traicionar? Claro que sabía. Y aún así lo escogió. O sea, tenía 12 hombres que habían sido escogidos, llamados, para que cumplan funciones especiales, que iban a recibir trato diferente, iban a recibir enseñanzas secretos, iba a ser revelado de las cosas de Dios, porque dice Dios a los apóstoles se les dio la oportunidad de conocer por parábolas para que conozcan sus secretos, los misterios del cielo. Y sin embargo, ahí se puso un hombre que si yo hubiera evaluado, o el hombre evalúa, dice, ¿por qué escogió a él? Si ese es un hombre totalmente malo, es pecador, hace las cosas indebidas. Pero lo hizo porque había un propósito, y ese tenía que cumplirlo Judas. Igual manera, aquí vemos a Eliseo, que tiene la revelación como si fuera nuestro Señor Jesucristo, que también tenía el conocimiento. En el caso de Eliseo, nuestro Señor Jesucristo tiene conocimiento porque es Dios, y Eliseo le es revelado, pero él en una actitud totalmente normal, obviamente hacia el hombre, me refiero a no atacarlo, no matarlo, no hacer, él solamente le dice lo que él va a hacer con relación al pueblo al cual él pertenece, haciéndole prácticamente un favor, porque miren después lo que le va a decir. Con eso le está diciendo, tú vas a estar al mando, porque ¿quién es el que puede hacer todo eso? Solo el que está al mando. Entonces, sin embargo, él no interfiere con la voluntad de Dios.
Entonces hay dos cosas que quiero que queden claras. No se interfiere con la voluntad de Dios, no debemos sopesar la voluntad de Dios, no debemos tratar de que la manera en que Dios va a conducir las cosas sean de una u otra manera que según mi concepto es la correcta. Porque a veces parecen caminos o parecen circunstancias que son malas para nosotros, pero dice la palabra que aún lo malo se convierte en bueno cuando los propósitos de Dios son los que se están siguiendo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Continuamos. Dice aquí, entonces, versículo 13. Y Hazael dijo pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? O sea, ¿quién soy yo? Dice Hazael. Un don nadie. Porque obviamente en ese momento es un don nadie. Y sabemos que el único, y lo hemos dicho, el único que puede hacer estas cosas, ¿quién es? Solo el que está en la posición de comando, o sea, el rey, ¿no? O un general que vendría a ser el general del ejército, el comandante general de todo Siria. Dice, ¿quién soy yo? Un perro para que haga tan grandes cosas. O sea, es una expresión de, soy un don nadie, eso es lo que le está diciendo. Y respondió Eliseo, y no solamente le está diciendo soy un don nadie, también recuerden que el término perro se usa para ser despreciativo, ¿no? Y en ese tiempo el perro no era una hermosa mascota a la cual hoy tenemos por costumbre tener en casa y queremos mucho y lo tratamos muy bien, pero no, en ese entonces era el símbolo de lo más bajo, ¿no? ¿Qué cosa soy yo? Soy lo más bajo, y no solamente eso, sino que también lo que vendría a ser esto es, ¿soy un miserable hombre acaso? Eso es lo que le está diciendo. Y dice, y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás el rey de Siria. Imagínate, aquí ya le está diciendo, y te digo esto, porque él está haciendo esta expresión, le dice, tú vas a ser el rey de Siria. Y era entendible, porque solamente el rey de Siria o el comandante general del ejército de Siria iba a poder hacer lo que le dijo él, atacar el pueblo de Israel, matar a los jóvenes, matar a los niños, matar a las mujeres embarazadas. Entonces le dice, y tú serás el rey de Siria. Y Hazael, versículo 14, se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Observen la parte de la historia que él se va a guardar y la parte de la historia que él le va a contar. Le dices, me dijo que seguramente sanarás. Versículo 15, el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua. Dice, el día siguiente, o sea, mejor dicho, hoy te sanaste y al día siguiente, dice, tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. ¿Qué es lo que hizo Hazael? Hazael es un pagano, es un hombre que no tiene el corazón de carne, por decirlo así, tiene un corazón de piedra. Hazael es un hombre que vive de lo que es el mundo, influenciado por las cosas del mundo. ¿Qué cosa es la influencia del mundo? Poder, dinero, sexo, ese es el mundo. Cuando Eliseo le dice, tú harás todo esto y tú serás el rey, le está diciendo, tú tendrás el poder, tendrás la autoridad, harás lo que quieras. Y no solamente si vas a hacer eso en Israel, quiere decir que vas a tomar botín, vas a poder llevarte lo que quieras de allá porque vas a golpear al pueblo de Israel. Todo lo necesario que hace el mundo para sacar a los hombres de la creencia de Dios. Y en lugar, porque ojo, Hazael es el testigo ocular y físico de lo que vendría a ser la manifestación directa de Dios. Le está diciendo, tu rey sanará. Y le dijo, y después morirá. No le dijo, tú lo matarás. No le está diciendo, tú lo matarás. Le está diciendo, morirá. No le dijo cómo. Sin embargo, nos estamos dando cuenta aquí que después de que el profeta Eliseo le da todo el detalle, todo el relato, ¿qué es lo que hace este Hazael? Hace como que le ayuda a Dios, por decirlo así, y lo que hace es, lo deja sanar, y al día siguiente va y mata al rey, porque colocarle un trapo en la cara es quitarle la respiración y matarlo.
y toma el reino de Siria y se convierte en el rey de Siria, Hazael. Eso sucede. Sucedió porque Eliseo le dijo lo que iba a pasar. ¿Y creyó en Eliseo? Sí, creyó en Eliseo. Creía en Eliseo porque vio que lo que le sucedió al rey se cumplió. ¿Por qué no lo mató apenas llegó antes de que sanara? Porque, póngase a pensar, ha recibido profecía, ha recibido palabra profética Hazael. Le han dicho, tú vas a hacer esto, va a pasar esto con el rey y después tú vas a ser el rey. Entonces él va, como cualquier otra persona que llega a un nivel de este tipo ya para rey, se debe haber hecho sus evaluaciones. ¿Y cómo él puede creer en Dios? Bueno, tendría que esperar a ver si realmente va a sanar el rey. Porque si mandó preguntar si iba a sanar es porque estaba muy enfermo. Y vemos que sanó el rey. Y dice la palabra, el rey sanó. Y inmediatamente después que sanó, ¿qué hizo? Lo mató. ¿Por qué? Porque todo ese deseo de poder, ese deseo de hacer la autoridad, de manejar las cosas, lo llevó a ir sobre el reinado de Siria. Entonces, vemos aquí que después de haber observado el cumplimiento de las cosas de Dios, en lugar de decir, Señor, si tú dices que voy a ser el rey, esperaré. Recuerden que David fue ungido muy joven para ser el rey y tomó conocimiento que iba a ser el rey de Israel. Y no fue en pro de Saúl. No trató en ningún momento de matar a Saúl. Muy por el contrario, la historia que hemos estudiado nos muestra que todo el tiempo respetó el tiempo de Saúl y esperó en el tiempo de Dios para cuando sea rey. Y aún sabemos que inició con 7 años de reinado en Hebrón y después vino con 33 años de reinado en todo Israel, que le hicieron un completo de 40 años de reinado. ¿Se dan cuenta? En cambio, Hazael obviamente es un pagano, que vio que era verdad lo que Dios le había dicho, entonces decidió él tomar por su mano y no esperar el tiempo de Dios. Y mató al rey de Siria. Y es ahí donde estamos en ese momento. Observen. Dice, versículo 16, en el 5.º año de Jorán, y ahí se acaba, ahí se queda esa historia, y ahí aquí tenemos diferentes historias y vamos a ir viendo, y después más adelante vamos a ir retomando lo que dice. En el 5.º año de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerden que ya hemos estudiado eso en los capítulos anteriores, donde este rey de Judá se casa con la hija de Acab, ¿no? Y obviamente hace que el reino de Judá también haga lo malo ante los ojos de Jehová y se desvíe totalmente, porque esta hija de Acab es la hija de Acab y Jezabel, y se llama Atalía, y la vamos a ver en la historia que hace muy mal ante los ojos de Jehová y lleva a este rey a que también lo haga. 19 dice, con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David, a su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. ¿Qué significa? Y es aquí donde nos reafirmamos con Hebreos 11, el Señor cumple sus promesas. Observen ustedes que aún nosotros somos los desleales, somos los que no cumplimos, somos los que le damos la espalda, nos negamos a seguir sus instrucciones. Sin embargo, lo que Él prometió se cumple. Por eso es que si creemos en la palabra de Dios, creemos en las promesas, pero si yo te digo, aprópiate de las promesas, camina conforme a Dios, porque Él se agrada de la obediencia más que de los sacrificios. Aprópiate de las promesas. Y entonces piensa en Hebreos 11, versículo 1, que dice que la fe es la certeza. Y ten la certeza de que tú vas a ver lo que dice la palabra. Y vas a ser convencido, vas a tener la convicción realmente de que va a pasar.
de las promesas escritas en la palabra de Dios, no de las cosas que promete el hombre, no de las cosas engañosas que tu corazón desea, no de eso, no de una fábrica de multiplicación, no del mal evangelio llamado el evangelio de la prosperidad, no de eso, sino de la palabra y las promesas de Dios. Continuamos. Dice, versículo 19, con todo eso Jehová no quiso destruir Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Sair y a todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales les había sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. 23. Los demás hechos de Joram y de todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y eso ya sabemos que el libro de crónicas de los reyes de Judá es el libro de crónicas que tenemos en la Biblia, pero no existe libro de crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. Dice, reinado de Ocosías de Judá. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Ya hemos hablado de eso, y que efectivamente continúan haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galat, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. O sea, ellos fueron y se fueron contra Siria, donde ya en Siria era rey Hazael. ¿Recuerdan la historia que acabamos de contar? Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y se descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Y ahí nosotros hemos terminado el capítulo 8. Como ustedes ven, todas estas historias que estamos viendo son realmente historias exponentes en cuanto a lo que es la palabra de Dios, desde el punto de vista las doctrinas, los principios. Tenemos historia de hombres en peleas, en reyes, en necesidades, pero en realidad tenemos una muestra, una enseñanza de lo que vendría a ser las doctrinas que sustentan la palabra de Dios, lo que nos pide Dios que nosotros hagamos. Y es hoy que nosotros que ya vivimos en estos tiempos, los últimos tiempos, debemos tomar en cuenta. Le doy gracias por su atención y los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Haz que se aparte el miedo, obra en mi interior.